días, tengan todos, sean bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Periodismo y Sociedad, dándole las gracias a Dios porque nos permite cada día estar con ustedes en este importante espacio para continuar haciendo el esfuerzo de que construyamos un país mejor, pero para todos. Estamos a través del canal 19 de Cinevisión y de una red de cables en todo el país, así como en las redes sociales, YouTube, Facebook Live, y estamos en Instagram, ya que sí que nos puede sintonizar en cada una de esos medios. Evidentemente hoy es lunes, tenemos el programa siempre estelar con la participación del doctor Alfredo Polanco, que nos trae siempre un tema de salud muy importante que nos deleita y nos enseña cada día. Pero estamos en una situación especial por la tormenta Melissa que acaba de pasar, y aunque no por el centro de la República Dominicana, sí por el Caribe, y nos dejó muchas lluvias, todavía amenaza de muchas lluvias. Yo voy a leer el último parte del Instituto Dominicano de Meteorología, que hace 20 minutos lo emitió. Dice que el huracán Melissa ya alcanzó la categoría 5, desde las 4 de la mañana está en categoría 5, con vientos máximos de 260 kilómetros por hora. Me recuerda al ciclón David, que tenía 280 kilómetros por hora. Es el único ciclón de categoría 5 que yo recuerde en el país. Este tiene 260 kilómetros. Se ubica a unos 205 kilómetros al sur-suroeste de Quinto, Jamaica, donde se presume que lo va a atravesar medio a medio. Y está a unos 505 kilómetros al sur de Guantánamo, en Cuba. Se desplaza a una velocidad de 6 kilómetros por hora. Es decir, él va caminando, él va al pasito, y por eso se presume que va a hacer tanto efecto este ciclón. Voy a leer el que hace también una hora dio el parte que ya tiene que referirse a nosotros. Dice el Instituto del Indomet: a pesar de su posición distante, el huracán Melissa continúa ejerciendo una influencia indirecta sobre el territorio nacional, manteniendo un ambiente bastante nublado. Así apareció el día hoy, por lo menos aquí en el Gran Santo Domingo, nublado desde las primeras horas del día. Estas condiciones están generando aguaceros dispersos en provincias como Barahona, Pedernales, Azua, Peravia. Ahí está lloviendo actualmente. Acabo de comunicarme con nuestro amigo Julio y me dicen que en Barahona está lloviendo de una manera continua en los municipios, aunque no con fuerza. Pedernales, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, ahí está con una llovizna, pero está lloviendo. Así que vamos a seguir. Entonces se refiere a que las provincias con mayor probabilidad de experimentar estos efectos son Pedernales, Barahona, Independencia, Bauruco, Azua, San Juan, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís. Y ahí en la tarde se presume que va a llover. También en la provincia de Duarte, en Samaná, Atomayor, El Ceibo, en la Altagracia, en Monseñor Noel, en Santiago, Hermanas Mirabal, Espaillat y María Trinidad Sánchez. No quiere decir que vaya a llover así en todas esas provincias, pero sí hay municipios y zonas donde sí va a seguir lloviendo. Tengo informes de que las lluvias, porque hay que hacer hincapié en que Melissa sus efectos se sintieron con lluvias, pero esas lluvias
humedecieron mucho el terreno, incomunicaron, ahora mismo dice el COE que tiene 48 comunidades incomunicadas, unas 760 familias que se les llevaron sus ajuares, sus casas y todo, por esas lluvias continuas que no permitió la sostenibilidad, como dice el pueblo. Entonces, hay muchas familias que necesitan ayuda. Yo quiero saludar, felicitar a los organismos de socorro, el COE, la Defensa Civil, Indomet, con Gloria Ceballos y el general Juan Manuel. Pero sobre todo, hay que felicitar al presidente Luis Abinader y al gobierno por estar permanentemente pendiente del paso. Y si no hay más víctimas en el territorio nacional, fue por la debida precaución, por esa precaución que pocas veces se ha tenido cuando hay amenazas de tormenta y de ciclón, como en este caso. Esta es una tormenta errática, una tormenta impredecible. Esto es una tormenta que ha nacido y no tiene un control. Ahora mismo está atravesando, está camino hacia Jamaica. Ya le dice el Indomet que está a 205 kilómetros de Jamaica, pero la ruta que lleva es que lo va a atravesar, que va a hacer estragos en esa hermana república. Está en una isla pequeña que está al oeste, al suroeste de la isla española y al sur de Cuba. Por eso es inminente que toque no solamente a Jamaica, sino a Cuba. Ya esos ciudadanos y sus autoridades están tomando las medidas de precaución debida. Y repito, en República Dominicana tenemos que reconocerle al presidente Luis Abinader. Ayer se lanzó un helicóptero, aún con las condiciones que tiene el país, y fue a revisar las presas para ver in situ, para darse cuenta de manera personal cómo está esa situación en cada una. Amenaza mañana, anunció que iba a visitar las presas de la región sur y tendremos más informaciones ahí. En este programa yo voy a tratar de hacer contacto más tarde con amigos corresponsales de San José de Ocoa, de Barahona, de Pedernales, de San Juan de la Maguana, para ver que nos describan cuál es la situación que están viviendo esas provincias, vistos por estos dinámicos, atentos y ágiles reporteros, periodistas de esas provincias amigas, de los amigos de nosotros allá. Así que no deje de salir sin su paraguas. Ya el gobierno anunció la apertura de las actividades en las provincias que no están en alerta roja. Teníamos 4 días con alerta roja, con un enclaustramiento en cada uno de nuestros hogares, pero ya, a partir de hoy lunes, el gobierno ha levantado la alerta y nos ha autorizado a salir a trabajar. Repito, el presidente visitó las cañadas de por ahí de Pantoja, la de Arroyo Hondo, por ahí de esa parte, y se dio cuenta de lo tenebroso que son esas cañadas cuando les cae esa inundación de agua, todos los estragos que ha hecho con esas familias pobres ahí. Por eso yo digo que pasado esta época, él va a hacer un acto de presencia ahí. Todos han recibido sus atenciones con alimentos cocidos y crudos en todos los barrios del Gran Santo Domingo y del interior, donde está ahí, que es una actividad
que ha encabezado Edgar Félix, director ahora mismo de la Dirección Nacional de Asistencia Social, que era lo que era antes el Plan Social con los comedores económicos, y todo su equipo, con todas las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con la Cruz Roja y Defensa Civil, han auxiliado a todas esas familias. Así que, pero vamos a seguir en precaución. Yo repito, hoy el día amaneció nublado y lloviznando en algunos lugares aquí en Santo Domingo. No deje su paraguas. Siga ahí. Estamos nosotros reintegrados aquí por la misma situación. No pudimos jueves y viernes venir porque había esa parada y realmente nosotros personalmente que tenemos que resguardar eso. Vamos a una pausa y venimos entonces a ver si el doctor ya está en línea para venir con el doctor Alfredo Polanco. Bien, regresamos con ustedes. Está el doctor Alfredo Polanco en el aire para orientarnos sobre un tema de salud muy importante. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes que como cada lunes están pendientes sobre el tema que vamos a tratar. El tema de hoy ya lo hemos tratado en varias ocasiones. Sin embargo, por la importancia de ese tema, vamos a tratar de conversar y aclarar algunos tópicos que muchas personas todavía no tienen bien claro. Vamos a conversar sobre lo que es la enfermedad renal, la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad silenciosa, al igual que la hipertensión arterial, al igual que la diabetes. Es una enfermedad que muchas personas la desconocen, a pesar de la persona tener una enfermedad renal crónica avanzada. Por ejemplo, una enfermedad que tiene 6 estadios. La mayoría de las personas desconocen esa enfermedad aún estando en el estadio 4. O sea, ya el paciente estando requiriendo prácticamente el tratamiento de sustitución renal, pues muchas personas desconocen. Esta enfermedad la presenta aproximadamente el 10% de la población, en algunos países el 11 y el 12%. Es decir, que existen aproximadamente de 800 a 850 millones de personas en todo el mundo que tienen enfermedad renal crónica. Sin embargo, es desconocida. Y por el hecho de ser una enfermedad desconocida, la mayoría de las personas no llevan tratamiento porque no conocen que tienen esa enfermedad. Por ejemplo, un paciente puede ser diabético y si no sabe que es diabético, no va a usar tratamiento para la diabetes. Un paciente puede ser hipertenso y si desconoce su condición de hipertenso, pues no va a usar medicamentos para la presión alta. Sin embargo, eso mismo ocurre con el paciente con enfermedad renal crónica, que hasta que la enfermedad no está bien avanzada, desconoce de la misma, por tanto, no va a llevar ningún tratamiento. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que debemos de saber es de qué se trata esta enfermedad y vamos a dar la definición. Es la pérdida de la función renal que se presenta de manera lenta, progresiva e irreversible, pero que puede ser frenada y que va a conllevar al final a un tratamiento de sustitución renal, que es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante renal. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para que un paciente tenga problema renal? El principal es la diabetes, ya que la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, es decir, aproximadamente el 40% de los pacientes es por la diabetes. ¿Qué implica esto? Que todos los pacientes diabéticos tienen que realizarse un tamizaje o un pesquisaje cada año, para determinar
si tienen algún grado de daño renal. ¿Para qué? Para ponerle tratamiento y así de esa manera evitar su progresión hacia un deterioro completo de los riñones y que el paciente tenga que necesitar tempranamente tratamiento de sustitución renal, es decir, diálisis o trasplante. La otra causa, factor de riesgo importante, la hipertensión arterial. Aproximadamente el 25% de todos los pacientes que tenemos con insuficiencia renal crónica es por la hipertensión arterial. Por tanto, todos los pacientes hipertensos también hay que buscar, hurgar en ese paciente sobre si tiene un daño renal de manera temprana. Porque cuando usted detecta, diagnostica tempranamente una patología, una enfermedad, usted le puede poner tratamiento y usted va a mejorar esa condición. Otros casos, los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad poliquística, los quistes renales, aunque para esta enfermedad muy poco lo que podemos hacer, pero sí, controlando la presión, controlando la proteinuria, podemos retrasar la progresión de daño renal. Otras enfermedades como problema de la próstata, la hiperplasia prostática, el cáncer de próstata, los problemas de cálculos renales, es decir, muchos problemas urológicos que también pueden dar al traste con la función del riñón y conllevar a insuficiencia renal. Es decir, estos son los factores principales de riesgo para que un paciente tenga una enfermedad renal crónica. Hay otros factores de riesgo importantes, como son la edad del paciente. O sea, mayor edad, mayor de 65 años, más posibilidades tienen daño renal. El bajo peso al nacer, que es un factor importantísimo, pero que ya después que usted nació con unos riñones pequeños, pues ya usted tiene ese factor de riesgo no modificable para daño renal. ¿Qué ocurre? Esta enfermedad, por ejemplo, para nosotros determinar si la tenemos, tenemos que hacernos una serie de chequeos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes no sienten absolutamente nada. Sin embargo, hay otros pacientes que van a presentar un aumento en la frecuencia de la micción, o sea, de la orina. El paciente está orinando a cada momento, cada rato, que es lo que se llama poliuria. El paciente puede tener orina espumosa, que es un dato bastante importante. Ese paciente que está eliminando grandes cantidades de proteínas por la orina. El paciente puede tener sangre en la orina, que son uno de los factores más importantes para determinar el daño renal. Entonces, a ese paciente, lógicamente, se le va a hacer un examen de orina que, bien analizado, podría darnos datos de manera muy temprana sobre la función renal. Le vamos a hacer a ese paciente una creatinina, una urea, la cual, si se encuentra mínimamente elevada, sobre todo la creatinina, ya esto nos habla de que el paciente tiene daño importante de los riñones. Le vamos a hacer al paciente estudios de imágenes, como son una sonografía abdominal, le podemos hacer una tomografía abdominal, podemos hacer resonancia magnética, y estos estudios de imágenes nos van a decir claramente la condición o característica anatómica de cómo se encuentran esos riñones. Tenemos al paciente ya diagnosticado con enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es mucho lo que podemos hacer con un paciente cuando le diagnosticamos tempranamente una enfermedad renal crónica. Lo primero que tenemos que hacer es tratar la causa, es decir, si la causa es la diabetes, si la causa es la hipertensión arterial, si la causa es un problema urológico, tenemos que irnos directamente a tratar esa causa. Por eso, lo más importante, control estricto de la diabetes, control estricto de la presión.
Si ese paciente tiene problema de obstrucción por un aumento en el tamaño de la próstata, que es la hiperplasia prostática, pues con un manejo clínico o quirúrgico de parte del urólogo, pues podríamos mejorar conjuntamente con la intervención nefrourológica su función renal. En el caso de que el paciente tenga alguna enfermedad propia del riñón, como son las glomerulopatías, muchos de esos pacientes requieren la realización de una biopsia renal. Esa biopsia nos va a decir qué tipo de daño tiene o qué enfermedad tienen esos riñones y, lógicamente, vamos a ponerle el tratamiento adecuado. Cuando tenemos el caso, por ejemplo, del paciente diabético, que la mayoría de los pacientes que tenemos con enfermedad renal crónica son diabéticos, ese porcentaje de pacientes con enfermedad renal crónica va a tener una eliminación extraordinaria, exagerada de proteínas. Pues tenemos medicamentos que aplicar a este paciente. O sea, no solamente es control de la glicemia, no solamente es control de la presión arterial. Tenemos que controlar el azúcar y controlar la presión con medicamentos que me van a conferir protección de los riñones. Y en los últimos años, en los últimos 5 años, por ejemplo, ha habido una revolución importante en el tratamiento de la enfermedad renal diabética. Es decir, ese paciente que nosotros logramos detectar que tiene una enfermedad renal que está iniciando o que apenas va por la etapa 3A o 3B, pues nosotros podemos dar un tratamiento efectivo en el cual nosotros logremos retrasar la progresión de esa enfermedad. Es decir, fíjense de lo importante que es nosotros detectar a tiempo esa enfermedad renal. Le podemos tratamiento y nosotros podemos disminuir esa eliminación de proteínas, ya que el factor más importante de progresión de una enfermedad renal, sobre todo diabética, es el grado de proteína o de albúmina. Es decir, mientras más albúmina elimina ese paciente, más rápido se van a deteriorar los riñones. Ahora bien, cuando nosotros administramos esas diferentes herramientas terapéuticas, esos medicamentos que nosotros logramos retrasar, frenar esa gran cantidad de proteínas que se están eliminando por los riñones, entonces ahí nosotros vamos a lograr mejorar esa función renal e incluso de esta manera nosotros podríamos retrasar la llegada a diálisis incluso por un periodo de 15, 20 o hasta 25 años, dependiendo en qué etapa de la enfermedad renal nosotros pues hayamos intervenido a ese paciente. O sea que si nosotros intervenimos a un paciente con enfermedad renal crónica de manera temprana, es mucho lo que podemos hacer, porque si ese paciente tiene 50 años y nosotros logramos retrasar la progresión de insuficiencia renal crónica 30 años, pues ese paciente, imagínense ustedes, de 50 años va a llegar a 80 y todavía no va a estar en diálisis. Entonces, por eso es importante que nosotros realicemos los análisis pertinentes, porque como dije anteriormente al principio, la enfermedad renal crónica generalmente no da ninguna sintomatología. El paciente tiene sintomatología clínica cuando la enfermedad está muy bien avanzada. Por eso, si nuestros queridos colegas médicos nos envían a ese paciente de manera temprana, de manera oportuna, a nuestras consultas nefrológicas, pues ese paciente podría ser beneficiado ampliamente con una gran cantidad de herramientas terapéuticas que nosotros podemos implementar en ese paciente de manera oportuna, adecuada y
podríamos en muchos casos, pues, impedir o evitar el que ese paciente, pues, llegue al estadio final, no porque se haya muerto, no porque haya fallecido, sino por la mejoría clínica que nosotros, por ejemplo, vamos a evidenciar en los primeros 3 meses de iniciar esos tratamientos novedosos que existen y que están disponibles en República Dominicana, porque la ventaja es que los medicamentos, contamos con esos medicamentos, contamos con esas herramientas terapéuticas que me le van a prolongar al paciente no solamente la vida, sino la calidad de vida. Pues en la actualidad tenemos una gran cantidad de pacientes que están recibiendo pues ese manejo terapéutico, sobre todo los pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, que le van a retrasar lo que es la progresión hacia una enfermedad renal crónica. Ahora bien, si ya tenemos a un paciente en el estadio 5 de la insuficiencia renal crónica, es decir, que ya el paciente necesita tratamiento de sustitución renal, es decir, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, es importante de que ese paciente no tenga miedo. Muchos dicen que la diálisis es el final de la enfermedad renal crónica, pero no el final de la vida. Es el estadio final de la insuficiencia renal crónica porque llega hasta el estadio 5. Ya el paciente que está en estadio 5, para prolongar la vida y la calidad de vida y para esperar un trasplante de riñón, pues es un paciente que necesita estar en diálisis. A veces, pues, los mismos pacientes satanizan la diálisis y no saben que muchos pacientes, por ejemplo, en República Dominicana tenemos 4.800 y tantos pacientes que están recibiendo constantemente tratamiento de diálisis. Esos casi 5.000 pacientes, si no estuvieran dializándose, pues la mayoría estuvieran fallecidos. O sea que ellos agradecen durar 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años en diálisis, que nosotros tenemos en República Dominicana una buena casuística de pacientes en diálisis, que no solamente están viviendo, sino que tienen calidad de vida. Esos pacientes que tienen 18 años en diálisis, como tenemos, por ejemplo, ahora usted va a Secanot y va a encontrar pacientes que, aunque Secanot no tenga 18 años, tiene 17, pero que estaban dializándose en otros centros de salud y están todavía recibiendo el tratamiento de diálisis. Y son pacientes que van solo a dializarse. En nuestra clínica, por ejemplo, Vista al Jardín, tenemos a pacientes con 80 años de edad, 86 años de edad, que están recibiendo tratamiento de diálisis y que van solo incluso a recibir su tratamiento de diálisis. Y, o sea, nosotros con esto podemos decir que República Dominicana ha avanzado bastante en el campo de la nefrología, porque no solamente tenemos que el paciente lo tenemos viviendo como un guiñapo, no, tenemos el paciente con calidad de vida, ese paciente que cada día pues ve esperanza cuando ve esa máquina de diálisis, que el paciente puede llegar muy mal y al cabo de unas horas, cuando está en diálisis, por ejemplo, ya el paciente mejora lo que es su calidad de vida. O sea, nosotros comparamos la diálisis como la insulina. De no haber sido por la insulina, pues millones de pacientes actualmente no estuvieran vivos, no estuvieran con calidad de vida. Pues eso ocurre con el tratamiento de diálisis. Más de 2 millones, 3 millones de pacientes están recibiendo tratamiento de diálisis en todo el mundo. Y gracias a esas modalidades terapéuticas, pues el paciente puede bien vivir. E incluso muchos otros pacientes esperan durante 3, 4 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, un trasplante de riñón. De manera que hay esperanza y nosotros cada día con la tecnología que va en avance, pues podemos garantizar
al paciente que tiene enfermedad renal crónica una mejor calidad de vida, un mejor pronóstico de vida. De manera que lo más importante de esta conversación para nosotros es el que usted, si es diabético, usted, si es hipertenso, usted, si ha tenido alguna enfermedad renal durante la niñez, durante la infancia, usted que tiene algún pariente con poliquistosis renal, una enfermedad que se hereda con carácter autosómico dominante, usted que ha tenido problemas de la próstata o ha tenido problemas de cálculos o piedras en los riñones que han obstruido un riñón y que su riñón ha quedado lesionado, es importante que usted acuda a la consulta del nefrólogo, por lo menos una vez al año. No es una cita que va a tener que estar yendo cada 3 meses, no. Una vez al año, y ese médico le va a hacer un tamizaje y va a evaluarlo completamente y va a ver y va a decirle que sus riñones están bien, y de aquí lo vemos el próximo año, por ejemplo, dentro de un año. ¿Por qué? Porque si usted está bien, pero usted es un ente con factores de riesgo, como lo que mencionamos anteriormente, es importante que usted se chequee con el nefrólogo por lo menos una vez al año. Y de esta manera, ante el menor indicio de deterioro de daño renal, pues inmediatamente ese nefrólogo tendrá la oportunidad de ponerle las herramientas en sus manos, herramientas efectivas que van a darle una prolongación de la vida de sus riñones. Cualquiera quisiera que la vida de los riñones le durara 30 años más. Sería de gran provecho para usted. Pues dicho, amigos televidentes, cualquier pregunta que quieran hacernos, pues estamos en la mejor disponibilidad. Está bien, doctor, muchas gracias. No tenemos ninguna pregunta de la gente por los teléfonos. Agradecerle esta descripción que ha hecho, muy pormenorizada, muy pedagógica, muy preventiva sobre el problema renal, que mucha gente los padecemos, pero es porque nos descuidamos de alguna de esas cosas que usted ha mencionado. Muchas gracias, doctor. Nos veremos el próximo lunes. Si Dios quiere. Hasta luego. Bye, bye. Bueno, ha sido el doctor Alfredo Polanco con su acostumbrada presentación sobre un tema de salud. Hoy fue las afecciones renales. Vamos a una pausa. Bien, regresamos con ustedes. Ahora vamos a escuchar desde el lugar donde están las zonas más afectadas con la tormenta Melissa. Tengo a mi amigo, el periodista de Barahona, Edgar Heredia, director de Diario Visión, un dinámico corresponsal de esa zona. Buenos días, Edgar. Quiero que nos relate cómo está la situación en Barahona. ¿Aló? Buenos días, Licho. Buenos días, su programa Periodismo y Sociedad. Buenos días, Andrés, Alfredo Polanco y todo el alerta roja de las 4 provincias que tiene la región Enriquillo. Barahona continúa en alerta roja. Y tenemos dicho que aquí en la provincia de Barahona todavía permanecen aisladas y otras parcialmente aisladas, producto de las lluvias de la tormenta Melissa, hoy huracán categoría 5, que han provocado inundaciones en diferentes municipios de esta provincia de Barahona, como es, Licho, el caso del municipio de Paraíso, ubicado en la zona costera de Barahona, el municipio de Polo, el municipio de Las Salinas y el municipio de Cabral. Se está entrecortando. Es importante señalar, Licho, que estuvimos haciendo contacto con las autoridades de INAPA y nos... ¿Aló? Se está entrecortando, Edgar. Qué pena. Bueno, se nos está entrecortando la llamada con Edgar Heredia desde Barahona.
Y no podemos comunicarnos con él ahora, no sé. Si me escucha Edgar, te busco una posición un poco más afuera, donde el internet pueda ser más directo. Estamos aquí. Edgar, buenos días de nuevo, porque se cortó un poco cuando estabas hablando de Cabral y de Polo. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, no podemos ya comunicarnos con él. No. Bueno, no podemos comunicarnos con Edgar. Se entrecorta la llamada y se nos ha caído. Vamos a ver si nos podemos comunicar con la situación de Pedro Pedernales, con Pedro Bello Heredia, que nos diga qué es lo que está pasando por allá. Vamos a ver aquí, a ver qué tenemos aquí con Pedro. Estamos llamando a Pedro Heredia desde Pedernales para que él nos describa más o menos lo que está pasando con la población de Pedernales. Bueno, contra ese que nos cayó, se nos cayó. ¿Dónde estás? Sí, buenos días, Pedro, buenos días. Estamos en el estudio directo. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está eso por ahí, por Pedernales, Pedro? Pedro Heredia es corresponsal en Pedernales. Sí, gracias a Dios todo normal. Lo que hay es nublazón aún, se mantiene un poquito tímido el sol tratando de imponerse sobre las nubes en estos momentos. Pero lo que prevalece es nublado. Ahora mismo el comercio entre República Dominicana, Pedernales y Anzapito, Haití, se está desarrollando con absoluta normalidad. Ahí estamos viendo a traernos productos. Estamos viendo unas imágenes ahí que nos enviaste. Del mercado binacional, ¿verdad? Sí, sí. Eso está normal. Ellos han venido con mucho ánimo, traen productos desde Haití. Intercambiamos con ellos, ellos vienen, nos traen y nosotros también les vendemos. También vienen a cambiar sus divisas. Ustedes saben que Haití, aunque sea pobre, maneja el dólar más que nosotros en Pedernales. Así que la playa está tranquila, el oleaje, hay un barco fondeado buscando resguardo frente a las costas de Haití. Eso se mantiene ahí. Por motivo, ya ustedes saben, de la trayectoria del huracán Melissa por la parte. No está lloviendo Pedro, no está lloviendo actualmente en Pedernales, esas zonas. No, ahora mismo no. Nosotros deseamos que por fin lleguen lluvias torrenciales. ¿Cómo? Deseamos eso. Hemos pasado 4 días, ya vamos para 5, sin que el sol nos nutra directamente, porque él siempre está presente 24/7. La gente cree que el sol no salió en Pedernales. No, está nublado en Pedernales. Ok. Pero hoy no está nublado. Sí, es lo que digo. Llevamos ya 5 días nublados. Algunas ligeras lloviznas en la parte alta, en las comunidades agrícolas. Se están dando chubascos torrenciales en Oviedo, Guancho, Enriquillo, la costa. Pero Pedernales, antes de lo que era la amenaza y alerta roja, nosotros recibimos una descarga de chubascos torrenciales antes de todo lo que eran las amenazas de la tormenta Melissa, ya convertida en huracán. Ok, muchas gracias, Pedro, por este informe que nos ha dado pormenorizado aquí en Periodismo y Sociedad.
te agradezco mucho y que Gracias a ti. espero estar en contacto contigo en el transcurso de la semana. Licho, usted sabe que estamos a su orden. Desde hace más de 30 años nos conocemos y tenemos una muy buena y fluida amistad, igual al equipo que te acompaña, a los técnicos, camarógrafos y personal del estudio. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo y estoy a sus órdenes. Gracias a ti, Pedro. Bueno, vamos a una pausa, que nos falta una pausa pequeñito. Bueno, ya ustedes pudieron escuchar. No está lloviendo en Pedernales. Déjame ver qué dice Edgar. Aquí, Edgar, nos queda un tiempito. Buenos días. Sí, buenos días, Licho. Este prestigioso programa Periodismo y Sociedad, Polanco y todo el elenco. Dime qué pasa. Tal cual citaba en estos momentos, la lluvia No se corta, no sé qué pasa con Pedro. Con Edgar no sé qué pasa. Sí, no sé qué pasa. Bueno. Nada, vamos a esperar ya. Lamentablemente mañana vamos a ver si nos comunicamos con Edgar mejor para ver si podemos estar en mejores condiciones. Hacerle el llamado a Edgar, no sé qué está pasando, se está... Ahora sí, porque el tema de la señal aquí en la zona. Ok, brevemente, que nos queda un minuto, Edgar. Sí, decía Licho que las fuertes lluvias han provocado comunidades incomunicadas y parcialmente incomunicadas en diferentes municipios de la provincia de Barahona. Entre los municipios que podemos citar se encuentra el municipio de Paraíso, el municipio de Las Salinas, así como también el municipio de Polo. Diferentes acciones, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, que encabeza la gobernadora civil y provincial, Oneida Félix Medina, se han estado tomando en esta provincia de Barahona, entre las que se encuentra lo que es limitar el acceso total a la población de estar en las inmediaciones del malecón de la ciudad. Okay. Otra medida es a través del CESTUR, se ha restringido el acceso a playas y balnearios, como es Playa San Rafael, Quemaito y Los Patos. ¿Cómo está el oleaje? Ahí, Edgar? Bueno, en el día de hoy el oleaje permanece normal, pero en días atrás existían fuertes oleajes. Okay. Es importante señalar, Licho, que la comunidad de Villanizao, del municipio de Paraíso, es una comunidad que resultó fuertemente afectada producto de la crecida del río Nizao y el río Platón. Okay. Estuvimos conversando con el alcalde de ese municipio, quien nos señala que esta comunidad, cerca de unas 100 viviendas, permanecen limitadas de acceso, y para ello han estado a través de maquinarias y equipos amarillos del Ministerio de Obras Públicas haciendo los trabajos del lugar. Algo importante señalar, Licho, es el municipio de Polo. Aquí estuvimos conversando con el director de la Defensa Civil, el señor Sucre Félix, que también nos indica que la caficultura colapsó totalmente aquí en Polo. Mañana te vamos a llamar otra vez con más tiempo para que nos dé detalles más amplios sobre eso mañana, para que esté preparado si es posible, ya porque ya no se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Edgar, por tu atinada participación aquí. Bueno, ese es Edgar Heredia y Pedro Heredia desde Pedernales y desde Barahona, dándonos informe de cómo está la situación allá. Nosotros nos veremos mañana en otro programa importante, así que si Dios quiere, hasta mañana.